y vamos a empezar a ver algo de la sintaxis de Pascal FC, y vamos a ver qué podemos usar qué compilador podemos usar. ¿Sí? Pero vamos a empezar con algunos conceptos. La idea de hoy es hacer una clase con dos tramos de Zoom. ¿Sí? La primera vamos a ver un poco de los conceptos, vamos a ver, eh, vamos a seguir viendo conceptos, algún tipo de ejercitación, vamos a dejarlo para la segunda parte, y una introducción a lo que es Pascal FC, que es el que dijimos que uno de los lenguajes que dijimos que íbamos a usar, que era para manejar múltiples procesos, y les voy a tirar algún ejercicio eh, para ver cómo se podrían utilizar eh, los beneficios de la programación concurrente en un programa simple, en un programa común. ¿Sí? Eh, Perdón, primero, ¿compartí pantalla? Sí. ¿Se está grabando? Sí, profe. Está grabando, ¿no? Sí. Marca está el loguito en la esquina. Sí, no lo veo por eso. Bueno, me parece grabando, no lo veo. Ah, acá está. Ahí lo vi. Bien. Bien, dije. Ahí está. Bien, un poco de repaso para tomar. Recordemos lo que habíamos dicho de lo que es la programación concurrente, que la idea de la programación concurrente es lanzar dos o más procesos de un mismo programa, o varios procesos de distintos programas, este, para que corran concurrentemente, que concurrentemente y simultáneamente no son sinónimos. Concurrentemente quiere decir que empieza la ejecución del segundo proceso antes que termine la del primero, y la simultaneidad o paralelismo se va a dar en base a la arquitectura hardware subyacente. ¿Sí? Si tenemos una arquitectura multiprocesador, ahí sí, evidentemente, ahí sí se va a poder dar de pleno el paralelismo o simultaneidad. Pero si no, estamos dentro de lo que es el concepto de programación concurrente. Está bien, para el usuario, cuando los sistemas eh, de multiprogramación, para el usuario eh, estaríamos viendo eh, prácticamente eh, que corren los distintos programas que corren lo que percibiríamos, no lo que vemos, sino que percibimos que parece que corren paralelamente, pero no es así. Está bien, dijimos que la multiprogramación, lo que hace el sistema operativo es alternar tiempo de CPU entre los distintos procesos. Vimos algunos algoritmos que perdón, no vimos. Les pasé la presentación. No sé si quedaron dudas, si vieron el material, es material de repaso, o debería ser material de repaso, cosas que vieron en otras materias o que van a profundizar en otras materias. Eh, estaba, bueno, peor de lo que estoy Profe, ahora. Sí, esto, de él. a mí no me quedó claro uno de los sistemas planificadores, pero bueno, ahora no tengo el nombre, ahora lo busco y le digo cuál. Uno de los sistemas planificadores. ¿Querés ir a verlo? ¿Pongo la presentación esa? Ahora lo busco yo. Bueno, bueno. ¿Seguimos? Bueno, bien, entonces recuerden que con un solo procesador el sistema operativo no tiene alternativa a hacer esto. Así es,
cómo nacen los sistemas de multiprogramación. Y uno de los inconvenientes que tiene la programación concurrente es el tema de la sincronización y la comunicación. Y la sincronización y la comunicación se hace a través de variables compartidas en los sistemas de monoprocesador. Y después están los sistemas multiprocesador. Con los sistemas multiprocesador sí tenemos un paralelismo real, ¿correcto? Sin embargo, siempre vamos a seguir teniendo el mismo problema, donde vamos a tener más procesos que procesadores. Y aunque tengamos sistemas multiprocesador, vamos a tener que seguir aplicando la multiprogramación, los conceptos de multiprogramación, porque la cantidad de procesos que podemos correr siempre va a ser mayor que la cantidad de procesadores que tengamos. ¿Correcto? Por eso es que nos vamos a centrar en los sistemas de multiprogramación y vamos a ver cómo solucionar los problemas de la programación concurrente cuando la cantidad de procesos es mayor, o hilos es mayor que la cantidad de procesadores que tenemos. ¿Sí? Dentro de los sistemas multiprocesador teníamos los sistemas fuertemente acoplados y los sistemas débilmente acoplados. Entonces, ahí está. Entonces, este es un ejemplo de sistema monoprocesador. ¿Sí? Tenemos un solo CPU, una sola memoria, una memoria local, y lo que hace el sistema operativo es alternar tiempo de CPU entre los distintos procesos. Acá vemos cómo este proceso tiene una porción de tiempo de CPU, después se lo pasan al proceso 2, después al proceso 3, y después proceso 2, 3, y termina el 1. ¿Sí? Estos tres procesos se ejecutan concurrentemente, no paralelamente. Tenemos un solo procesador, así que solo un proceso por vez puede estar ejecutándose nada más. En el caso de un sistema multiprocesador, en este ejemplo tenemos tres procesadores, tenemos los que son fuertemente acoplados, tenemos una memoria compartida. ¿Sí? Acá se hace a través de memoria compartida la comunicación entre los procesos. La comunicación y sincronización entre los procesos se hace a través de alguna variable compartida, ¿sí? Porque se aprovecha el tema de tener una memoria compartida. Vemos acá que sí pueden correrse tres procesos, uno en cada procesador, y acá hay paralelismo real. Esto sí es simultaneidad. ¿Sí? La concurrencia es un paralelismo potencial. ¿Sí? Cada vez que hacemos un programa concurrente va a depender la ejecución de la concurrencia si subyacentemente el hardware que tenemos soporta ese paralelismo. Si tenemos, como en este caso, y la mayoría de los casos tenemos procesadores con más de un núcleo, que sería este el caso, ¿no? Y después tenemos los sistemas multiprocesador débilmente acoplados. En este caso, bueno, también tenemos paralelismo, pero además no hay una memoria compartida, por eso son débilmente acoplados. ¿Sí? Hay una forma de comunicación eh, entre la CPU, pero cada CPU, cada procesador, tiene su propia memoria. Esto es como si tuviéramos una computadora eh, independiente y, las tres computadoras se están comunicando a través de una red, ¿correcto? De hecho, los sistemas distribuidos, bueno, el principal sistema distribuido que existe es justamente Internet. Bueno, el tema de el tema de la comunicación y la sincronización entre los procesos, que son los mecanismos que tiene que asegurar la, la, pro- lo- los métodos de programación concurrente, y es donde nos vamos a concentrar. Cómo vamos a hacer la comunicación y cómo vamos a hacer la sincronización. ¿Sí? Este es un repaso de lo que veníamos viendo, y ahora vamos a ver por qué es importante la comunicación y la sincronización, y vamos a ver algunos de los problemas de la programación concurrente. Pero primero, ¿qué puede ejecutarse concurrentemente? ¿Sí? Una pregunta. ¿Qué se puede ejecutar concurrentemente? Es decir, eh, tenemos un programa. Vamos a suponer que queremos, eh, más allá de que pueda ser intrínsecamente concurrente o no,
que pueda tener naturaleza concurrente el programa. Acceso a la base de datos, sí, sería un ejemplo. Los accesos a la base de datos, pero vamos a estar trabajando sobre programas, vamos a dejar la parte de base de datos y vamos a trabajar sobre programación directamente, sobre app, ¿sí? No vamos a estar conectándonos con base de datos, con estos ejemplos, con estos ejercicios. Así que si tenemos un programa simple, lo que tenemos que ver es qué podemos, eh, eh, es decir, qué es lo que puede ejecutarse concurrentemente. Pero ¿qué es lo que se puede ejecutar concurrentemente? La pregunta es, no dónde podemos aplicar concurrencia. La pregunta es, aquellos lugares donde podemos aplicar concurrencia, como una base de datos también podría ser, pero aquellos lugares donde podemos aplicar concurrencia, ¿la concurrencia se puede hacer en todo momento, en toda parte del código? Si yo agarro un programa y quiero dividirlo en procesos para poder, porque tengo un programa que hace determinada cosa, ¿sí? Un programa cualquiera, que hace que realiza determinadas acciones, tiene determinada función. Y yo quiero aprovechar los procesadores que tiene, ¿sí? Porque tenemos una PC sobre la que vamos a correr el programa que tiene 4 procesadores, 8 procesadores, y quiero aprovechar esa capacidad del, esa capacidad que tiene mi PC. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es el programa partirlo en procesos, en 4 o 8 procesos, de acuerdo a la capacidad, a la cantidad de procesadores que tengo, y hacer que esos procesos se ejecuten concurrentemente. ¿Por qué? Porque si puedo hacer que esos procesos se ejecuten concurrentemente y subyacentemente yo tengo un sistema multiprocesador con 4 o 8 procesadores, eh, entonces seguramente van a correr en forma simultánea, o sea, esos procesos van a correr paralelamente y voy a aprovechar esa capacidad que tiene mi computadora. Entonces, lo que tengo que ver es, ¿puedo dividirlo como sea el programa en procesos, en 4 8? ¿O hay cosas que se pueden ejecutar concurrentemente y otras cosas que no se pueden ejecutar concurrentemente? Me imagino que si tenés que hacer un programa o algo que tiene como una serie de pasos más lineal, no convendría mucho dividirla en muchas partes de simultáneo. Si tiene muchas partes lineales. Tipo, tiene que hacer una Bien, lista de procesos de forma lineal, en un orden específico, digamos. Hacerlas bien, todas al mismo tiempo no sería efectivo. bien, ¿no sería efectivo? O sea, no se podría porque sería simultáneo, pero la mitad de las cosas estarían paradas esperando la anterior. Esperando. Bueno, ese es el tema, que si yo los corro simultáneamente, van a correr simultáneamente, ¿sí? Así que el arranque de una PC. Sí, en el arranque de una PC hay varios procesos que se van ejecutando. Pero si yo pongo esas cosas que tienen que ser lineales, y por ahí viene la cosa, y eso que de las variables independientes también está bueno. Si yo cosas que tienen que ejecutarse linealmente, las pongo a correr concurrentemente, se van a correr concurrentemente. ¿Y cuál es el problema cuando pasa eso? Es que voy a tener errores, ¿sí? Los resultados no van a ser exactos, porque las sentencias no se van a ejecutar en el orden correcto. ¿Se entiende? Sí, sí. A ver, un minuto. Disculpe. Ahí está.
Si vos tenés un saldo y tenés que restar compras, no se pueden restar concurrentes, sino que se tienen que restar de a una, para ver si queda saldo. Por ejemplo, bien, por ejemplo, sí, 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 esos son ejemplos. Entonces, las variables, si las variables no son independientes, si las variables, si una misma variable la van a estar manejando dos procesos, tenemos que ver si hay un orden en que se tienen que ejecutar las acciones de esos procesos. Porque si se ejecutan concurrentemente, se pueden ejecutar en cualquier orden. Además, cuando se está compartiendo un recurso, no se puede ejecutar simultáneamente. Sí, se aplican los conceptos de bloqueo, algo de lo que todavía no hablé, pero esa es la idea. Bueno, sí, bloqueos en base de datos, vimos. Y la idea acá en la programación concurrente también la idea es bloquear procesos. Bloquear procesos a la espera que un proceso eh, libere algún recurso que está utilizando. ¿Sí? Eh, entonces vamos a ver este ejemplo. Vamos a suponer que tenemos este ejemplo, que es un poco el que decían de los saldos. Fíjense estas 5 líneas de código. Acá están los comentarios. Eh, esperen un pequeño... Ahí está, perdón. Había puesto cualquier cosa acá. Eh, Vamos a suponer que tenemos estas 5 líneas de código. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, ¿qué puedo ejecutar concurrentemente acá? Vamos a aprovechar que tenemos 4 procesadores. Estas 5 líneas de código quiero ejecutarlas eh, en mis 4 procesadores. O tengo 8 procesadores, 8 núcleos, las voy a ejecutar estas 5 líneas, una en cada proceso. Entonces, eh, el programa se me va a ejecutar todo simultáneamente. Cada línea se hace al mismo tiempo. No, pará, tiene que haber cierta secuencialidad. En algunos lados tiene que haber cierta secuencialidad. Hay cosas que se pueden ejecutar concurrentemente y cosas que no. Entonces, por ejemplo, tomamos la línea 1. Sí, claro. 1 y 2 se pueden ejecutar concurrentemente. Acá no hay problema. ¿Sí? De hecho, si tuviera muchas actualizaciones, todas las actualizaciones se podrían ejecutar concurrentemente. Pero, eh, con la 3 ya no. Claro, si yo acá ya la tercera línea la quiero ejecutar concurrentemente con alguna de estas dos, voy a tener un problema, ¿sí? Porque de acuerdo, cuando yo pongo ejecutar concurrentemente, cualquiera de los procesos puede, dependiendo justamente del planificador del sistema operativo, cualquiera de los procesos puede tomar tiempo de CPU y ejecutarse antes que el otro, ¿sí? O estarían accediendo simultáneamente a una misma variable y no se podría, y ahí entraríamos en conflicto. El resultado es totalmente inesperado en ese caso. ¿Sí? Una operación va a estar actualizando el precio del reloj y otra operación va a estar utilizando el precio viejo para realizar esta compra, para realizar este cálculo, o el precio de la copa, se está ejecutando, si están dos procesadores simultáneos, pero están accediendo a la misma región de memoria. Es un problema. Entonces, lo mismo que acá con el vuelto. El vuelto, la operación de vuelto, no la puedo ejecutar si no tengo las operaciones 3 y 4 ejecutadas anteriormente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que en un programa, si yo quiero correr varios procesos concurrentemente para aprovechar la capacidad subyacente de mi hardware, lo que tengo que tener en cuenta es qué puedo ejecutar concurrentemente y qué es lo que no puedo ejecutar concurrentemente.
Entonces, eh, claro, esto es un ejemplo simple, se ve a simple vista, por eso, obviamente que por eso lo puse, la idea es que se vea, pero el asunto es cómo, cómo hago sistemáticamente, qué método puedo utilizar para determinar qué sentencias puedo ejecutar concurrentemente y qué sentencias no puedo ejecutar concurrentemente. Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo utilizar? ¿Qué análisis podría hacer? Bueno. Sí, son casos puntuales, pero hay un método que son las condiciones de Brainstorm. ¿Sí? Acá un poquito de matemática que vamos a aplicar a la programación. Entonces, las condiciones de Brainstorm nos dicen, que son estas que están acá, las condiciones de Brainstorm, qué es lo que se puede ejecutar concurrentemente. En este caso, el conjunto de instrucciones SI y SJ se pueden ejecutar concurrentemente si se cumplen estas tres condiciones, estas son las condiciones de Brainstorm. ¿Qué es cada cosa? Vamos de a poco. Primero, SK es un conjunto de instrucciones. Por ejemplo, SK podrían ser todas estas instrucciones, ¿correcto? Entonces, SK es un conjunto de instrucciones. Y después tenemos dos conjuntos, los conjuntos de lectura y el conjunto de escritura. ¿Qué es el conjunto de lectura? El conjunto de lectura es un conjunto de variables que manipulan estas instrucciones. Y el conjunto de escritura es otro conjunto de variables que manipulan también este mismo conjunto de instrucciones. ¿Cuáles son las variables del conjunto de lectura? Bueno, el conjunto de lectura son todas las variables que son leídas por las instrucciones que están en SK. ¿Sí? SK es un conjunto de instrucciones, por ejemplo, acá son 5. ¿Y cuáles serían mi conjunto de lectura? Mi conjunto de lectura es el conjunto de todas las variables. eh, Vamos a ver si podemos hacer algo así. No. Vamos a hacer una cosa. Acá tenemos estas 5 instrucciones. Y acá tengo estas definiciones. Eh, y acá tengo esto. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Bien. Entonces, ¿cuál sería el conjunto de lectura de estas instrucciones? El conjunto de lectura de estas instrucciones son todas las variables que son leídas. Precio copa, precio reloj, pago, monto. ¿Y cuál es el conjunto de escritura? Todas las que se les guardan datos, ¿no? Tipo precio copa, precio reloj, monto y Un vuelto y montón. pago. Claro, perfecto. Entonces, bien, viendo cuál es el conjunto de lectura y cuál es el conjunto de escritura, ¿correcto? Eso es lo que vamos a tener que identificar eh, en estos conjuntos. Entonces tenemos el conjunto de lectura, el conjunto de escritura y
una vez que determinamos el conjunto de lectura y escritura, vemos qué es lo que se puede ejecutar concurrentemente. En este caso, las condiciones de Bernstein, lo que dice es, una vez establecido de SK, conjunto de lectura y conjunto de escritura, podemos determinar qué conjuntos de instrucciones SI y SJ, donde SI y SJ son subconjuntos de SK. ¿Sí? SI y SJ son subconjuntos de SK. Entonces, se pueden ejecutar concurrentemente si se cumple esto. Básicamente, que los conjuntos de escritura de cualquiera de los dos conjuntos de instrucciones tiene que tener una intersección nula con el conjunto de lectura del otro conjunto. Eh, es decir, el conjunto de escritura del primer conjunto de instrucciones tiene que tener intersección nula con conjunto de lectura y escritura del segundo conjunto. Y el conjunto de lectura tiene que tener intersección nula con el conjunto de escritura. O sea, escritura es nulo con lectura y escritura. Y lectura es nulo con escritura. Y se hace en un sentido y en otro sentido. Y quedan estas tres. ¿Sí? A ver si... O sea, lo que pueden hacer es leer la misma variable, ambas. Exactamente. A ver, por ejemplo, eh, tengo, eh, digo, el conjunto de escritura, los conjuntos de escritura de SI tiene que ser intersección nula con conjunto de escritura de SJ y conjunto de lectura de SJ. Estos me tienen que dar nulo. Esto y esto me tienen que dar nulo. Conjunto de escritura. A ver, no, vamos a hacerlo. A ver, el conjunto de escritura de SI lo tengo que combinar con el conjunto de escritura de SJ y lo tengo que combinar con el conjunto de lectura de SJ. De la misma forma, el conjunto de escritura de SJ lo tengo que combinar con el conjunto de escritura de SI y el conjunto de lectura de SI. Y después los conjuntos de lectura de SI solamente con el de escritura de SJ y obviamente el conjunto de lectura de SJ solamente con el de escritura de SI. ¿Sí? Esas son las combinaciones. Cuando empezamos a ver, hay combinaciones que obviamente se repiten y nos quedan estas tres. Es decir, el concepto es, si tengo que escribir si tengo que escribir unas variables, esas variables no tienen que ser ni escritas ni leídas por el otro conjunto de instrucciones. Y si tengo que leer una variable, esa variable no tienen que ser escritas por el conjunto, por el otro conjunto de instrucciones. Sí, eso es básicamente. Si voy a escribir, esa variable no tiene que ser ni leída ni escrita, ¿sí? Por las otras instrucciones. Y si voy a leer, esa variable no tiene que ser escrita por las otras instrucciones. Y eso en los dos sentidos lo hago. Y cuando lo hago en los dos sentidos, me quedan las condiciones de Bernstein, que son estas. Son simples, es decir, si uno se pone a pensar, si voy a escribir, no puedo ni leer ni escribir con otro proceso, y si voy a leer, lo que no puedo hacer es escribir con otro proceso. ¿Sí? Son como los bloqueos exclusivos y los bloqueos compartidos que tenemos en base de datos. ¿Sí? ¿Mezclé mucho o se entendió el concepto? Por cómo salen estas tres intersecciones. Sí, sí, quedó claro, profe. Quedó. Tenía miedo.
Entonces, un ejemplo, tenemos un ejemplo donde tenemos A igual, acá tenemos 4 instrucciones. Es ¿Sí? una consulta. Sí, sí, ¿La te escucho. intersección lo representa en base a conjuntos o en base a... Conjuntos. Ah, bien. Se dice conjuntos. ¿Sí? Porque son conjuntos. Básicamente estos son conjuntos y acá lo vamos a ver. Tenemos estas 4 instrucciones. ¿Sí? Entonces, lo primero es ver cuáles son los conjuntos de lectura y los conjuntos de escritura de cada una de estas instrucciones. Entonces, el conjunto de lectura de esta instrucción, ¿qué se lee? X e Y. ¿Y qué se escribe? A. De S2, conjunto de lectura S, conjunto de escritura B. S3, conjunto de lectura AB, conjunto de escritura C. Y para S4, el conjunto de lectura es C y el conjunto de escritura es W. Entonces acá empiezo a hacer las intersecciones. ¿Sí? ¿Y qué intersecciones hago? Eh, Bueno, S1 puede con todos menos el S3, por ejemplo. S1 con S2, veo S1 con S2. A ver, S1. El de escritura S1 lo tengo que ver con el de escritura S2, o sea, el de escritura S1 con cualquiera de escritura es compatible. Y lectura con S3 no. ¿Correcto? Entonces, aparentemente S1 puede ser ejecutarse con S2 y con S4. ¿Sí? Porque tiene A de escritura y el lectura es XY y S2 es B y S4 es W, no tiene problemas. ¿Correcto? Bueno, Sí, sí, sí. para no andar escribiéndolo, acá están todas las combinaciones posibles. Si yo hago la intersección de S1 con S2, de lectura de S1 con escritura de S2, y escritura de S1 con lectura de S2 y escritura de S1 con escritura de S2, me dan todos, o sea, S1 y S2 pueden ejecutarse concurrentemente. Ahora S1 con S3, como bien habían observado, hay un problema, que me da la intersección entre estos dos conjuntos, me da, porque este conjunto tiene A y B, este tiene A, esta intersección me da, esto es distinto de nulo, del conjunto vacío, estas dos instrucciones no las puedo ejecutar concurrentemente. Después S1 con S4 sí, S2 con S4 sí, S2 con S3 no, y S3 con S4 no. Cuando veo todas estas, eh, aplico las condiciones de Breinstein entre todos los conjuntos de instrucciones, puedo armar esta grilla. ¿Sí? Una matriz de doble entrada donde tengo las instrucciones y veo qué puedo ejecutar concurrentemente y qué no puedo ejecutar concurrentemente. ¿Sí? Claro, ahí podrías hacer en un grupo S1, S2 y S4, ¿no? S1, bueno, ahí en realidad lo que puedo hacer es S1 y S2, porque S3 lo tengo que ejecutar antes de S4. S1 con S2, con S4, S2 con S4, ahí podría hacer una ejecución concurrente. Bien, o sea, esas son instrucciones que sí puedo ejecutar concurrentemente. ¿Y cómo hago para ejecutar concurrentemente? Bueno, primero, ¿cómo especifico qué se puede ejecutar concurrentemente? Bueno, las formas de hacerlo son con grafos de precedencia, ¿sí? Esto es paralelismo, pero bueno, indico que pueden ejecutar estas dos concurrentemente. Y la otra es utilizando el conjunto de sentencias cobegin y Cohen, que son sentencias que utiliza
Pascal para lanzar los procesos. ¿Sí? Primero para especificar dentro de un programa Pascal FC qué procesos se pueden ejecutar concurrentemente. ¿Sí? Entonces, si yo digo cobegin, coen, y entre estas dos instrucciones pongo las sentencias que se pueden ejecutar concurrentemente. ¿Sí? Eso, digamos, como en el main sería. Ahí lo vamos a ver. Ahí lo Ah, vamos a ver. Pero claro, esto sería en el main. Lo que puedo hacer eh, es, porque acá son sentencias puntuales, eh, lo que puedo hacer es ejecutar, hacer que esta instrucción o que un conjunto, vamos a suponer que son varias instrucciones las que se ejecutan, que todo un conjunto de instrucciones la defino en un proceso, el otro conjunto la defino en otro proceso, y entre cobegin y coen lanzo dos procesos simultáneos. En este caso, dos instrucciones son, pero es para indicar que esas dos instrucciones se pueden ejecutar concurrentemente. ¿Sí? Bien. ahí queda un minuto, profe. Sí, vamos a hacer un break. ¿Qué hora es? Yo le puedo preguntar rápido la duda que tenía, o después Preguntale cuando y la contesto hablemos. después, porque sí, cuando volvemos. Dale. Dale. No, que no me quedó tan clara la diferencia entre la planificación garantizada y la de por partes equitativas. Bien, ahí la vemos cuando volvemos. 15 minutos nos tomamos. Dale, genial, profe. Volvemos 9:15. 9:15. Record. En cuenta las condiciones de Breinstein en ejercicio, acá que les dejo. Bueno, justamente el grafo de precedencia y el programa concurrente para estas sentencias. ¿Sí? Si nos ponemos a ver los conjuntos, a ver, de lectura, de seguro, X nomás. exactamente. Salió. Vamos a tratar del conjunto de lectura. Conjunto de lectura. De S2 es A y cuadrado. El conjunto de lectura. De S3 es Bx. El conjunto de lectura de S4 M1 y M2. El conjunto de lectura de S5 es Z y C. Y después, conjunto de escritura de S1 cuadrado, conjunto de escritura de S2 SM1, el conjunto de escritura de S3 SM2, el conjunto de escritura de S4 es Z, y por último, el conjunto de escritura de S5 es C.
Es Y, perdón. Bueno, ahí ya teniendo los conjuntos de lectura y escritura, empiezo. S1 con S2. ¿Sí? Escritura de S1 con lectura y escritura de S2. Con escritura de S2 es compatible, la intersección es nula, y con lectura de S2 no. Así que S1 y S2 no se pueden ejecutar concurrentemente. S1 y S3. S1 y S3. Escritura, sí. Escritura, lectura, sí. Y lectura de S1 con escritura de S3, sí. S1 y S3 se pueden ejecutar concurrentemente. S1 y S3. ¿Sí? Después vemos, bueno, eh, eh, bueno, si van viendo las intersecciones de los distintos conjuntos, se van a ir dando cuenta, en principio, bueno, S5 y S4 no, S4 ni con S3 ni con S2 se va a poder, así que en realidad S1 y S3 se pueden ejecutar concurrentemente, y las demás serían secuenciales. Lo que hay que hacer es después el grafo de precedencia y el programa con Cobin y Cohen. ¿Correcto? Se los dejo, ese se lo dejo a ustedes. También pueden ver con este mismo ejemplo cuáles serían, cómo aplicar las condiciones de Breinstein a este ejemplo. También pueden volver y ver cómo nos queda el grafo de precedencia y el programa concurrente en ese caso también. Ese también se los dejo de ejercicio. Bien, vamos a ver ahora algunos de los problemas de la programación concurrente. Sí, vamos a ver algunos de los problemas de la programación concurrente. La clase que viene, vamos a ver, eh, vamos a adentrarnos más en los procesos dentro de Pascal FC y los hilos en Java, y vamos a ver, los procesos, vamos a empezar a ver la sintaxis de procesos en Pascal hoy, y después ya la clase que viene, vamos, el, el IDE que vamos a utilizar es el de Eclipse, porque da soporte tanto a Java como a Pascal FC. Así que vamos a usar una versión de Eclipse que nos permite en la misma plataforma compilar bueno, tiene compilación e intérprete y nos permite ejecutar tanto un programa escrito en un lenguaje como un programa escrito en otro lenguaje. Entonces, con Pascal FC dijimos que íbamos a ver cómo se manejan los procesos, y con Java íbamos a ver los hilos. Y después íbamos a ver si metíamos algo de C, de CS++ que, para manejo de procesos e hilos, ambas cosas. Pero sí vamos a empezar hoy de hecho vamos a empezar con algo de la sintaxis de Pascal. Vamos a ver las diferencias entre procesos e hilos, la clase que viene, y ya después, la siguiente clase, que va a ser presencial, vamos a empezar a ver los primeros algoritmos que surgieron para dar solución a estos problemas que existen de la programación concurrente, ¿sí? Tenemos problemas de lo que es la exclusión mutua, la condición de sincronización, el interbloqueo activo y la inicial. Ah, perdón, me quedó algo. Había una pregunta que había quedado en Sí, tintero. Sí, que no me queda bien clara la diferencia entre la planificación garantizada y la planificación por partes equitativas. la planificación garantizada y la planificación por partes equitativas. Bien. La planificación garantizada, ¿qué es lo que dice? Que
que si hay n usuarios conectados mientras está trabajando, recibirá aproximadamente 1 sobre n del poder de la CPU. No, Eh, no dice eso. en la garantizada. Sí, no dice eso. Lo que dice es que cada proceso, Ah, ok. ¿sí? Tengo proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4, proceso 5 y proceso 6. Entonces, este va a recibir en la garantizada un tiempo o una capacidad de 1 sobre 6. Este va a recibir, es decir, todos reciben lo mismo, 1 sobre 6, ¿correcto? Pero cada proceso, 1 sobre 6, todos reciben 1 sobre 6 en la garantizada. Pero los procesos, ¿qué es lo que pasa? En la garantizada, no importa quién es el propietario de cada proceso, es decir, no importa desde qué MAC address se lanzó o qué usuario lanzó cada proceso. Cada proceso se le garantiza una porción de capacidad de CPU igual, a todos igual, 1 sobre n. Ahora, la planificación por partes equitativas, lo que tiene en cuenta es quién es el propietario de cada proceso. Y esta, y esta, y esta distribución lo va a hacer entre los propietarios. Entonces vamos a suponer que los primeros 4 procesos son de un propietario y los siguientes 2 procesos son de otro propietario. ¿Sí? Esto lo lanza el usuario 1 y este lo lanza el usuario 2. ¿Sí? Identificado por MAC address, por IP, por nombre de usuario, por como quieras. Pero estos procesos fueron lanzados por un usuario y estos procesos fueron lanzados por este otro usuario. ¿Sí? En este caso, como hay 2 usuarios, a cada usuario se le va a dar la mitad de tiempo. Y dentro de la mitad de tiempo se van a estar distribuyendo los procesos. Eso quiere decir que estos 2 procesos van a tener más tiempo, cada uno de estos procesos van a tener más tiempo de ejecución que cada uno de estos procesos. ¿Sí? Pero se le garantiza que cada usuario va a tener la misma porción de tiempo. Esa es la diferencia, ¿sí? Ok, perfecto, profe, gracias. Y ahora, bueno, estaba haciendo un repaso de lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque el próximo encuentro presencial, que no va a ser la clase que viene, va a ser la otra. Perdón, no, la clase que viene es presencial, ¿no? Creo que sí, tuvimos 2 virtuales seguidas. Así. Fueron 2 virtuales. No, claro, como la primera semana estuve en cama, casi no la conté yo, pero es cierto. Sí, 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 sí. La próxima es presencial, sí. Bueno, mientras no haya nada, seguimos. No, no, el aula, hasta la semana que viene no me la dicen, capaz que el lunes me la dicen en el aula. Este, sí, sí, a las 9. Sí, 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 sí. Sí, sí, vamos a seguir, seguimos el cronograma. Lo que pasa, ya les dije, la semana pasada tengo ese bache mental de que estuve en cama y es un bache mental que tengo, pero no, no, sí, está bien. Lo que no, lo que no tenemos es las aulas. Las aulas me la van a decir cuando llegue el momento. Eh, no se preocupen que estamos todos igual. Sí, es un problema porque... Sí, es un problema. Pues la verdad que
esperado tener las aulas y después nos decían a cada profesor, bueno, tomen estas clases virtuales y estas presenciales y ya está. ¿Qué es eso? No sé. Además hay algo que escapa de la carrera también, porque es decir, estamos conviviendo con otras carreras. La semana que viene. Estaría bueno, porque, claro, lo que pasa que, claro, pues la idea es mostrarle Java. Voy a ver si intercambio la... No, porque son dos clases presenciales, así que es lo mismo. Está bien. Bueno, vamos a ver, sí. Sí, voy. No va a ser la primera vez que vean programación sobre el pizarrón, ¿no? Si llevan las compu. Vamos a hacer una cosa. El que quiere llevar la compu, que la lleve. Yo ahora cuando suba la presentación, esta que todavía no la subí, eh, les voy a decir qué herramienta vamos a usar para programar en Java y en Pascal, FC, que es una versión de Eclipse que vamos a utilizar, ¿sí? Eh, Así que yo después les paso la versión de Eclipse. Yo todavía no la instalé en esta máquina, no la instalé, la tengo que instalar. Eh, la tenía en la otra máquina y se cambió de máquina. Y así que ahí vamos a ver un mini tutorial. Les preparo, les preparo, les preparo algo para Eclipse, no se preocupen. Les preparo algo. Algo, lo mínimo, por lo menos lo que vamos a usar, que para instalar, primero para instalar el Eclipse y después lo que vamos a usar. Les hago un mini tutorial. Sí, Eclipse Java, exactamente. Que, bueno, me fijo la compatibilidad de dos versiones de Eclipse distintas. ¿Qué Eclipse usan para objetos unidos? Visual Studio creo que no tiene Pascal FC. Bien. Bueno, lo tengo en cuenta, lo preparo y este fin de semana se los estoy subiendo. Este fin de semana les estoy subiendo. ¿Correcto? Perfecto. Lo tengo en cuenta, chicos. Y este fin de semana preparo algo y lo subo con la presentación de la clase que viene y así ya la tienen y vamos viendo los temas. ¿Sí? Bien. Vamos ahora entonces con los problemas de la programación concurrente. Exclusión mutua, condición de sincronización, interbloqueo activo, inanición. ¿Qué es cada uno? ¿Qué es cada uno de estos problemas? Primero, el tema de la exclusión mutua. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces hay algún recurso que es compartido y lo requieren dos procesos, entonces los dos procesos están compitiendo por este recurso. Y este proceso es accedido por el código de uno y de otro proceso. Este recurso, esta variable es accedida tanto por un proceso como por el otro. O sea que el código que accede eh, a cada uno el código de cada uno de los procesos que accede a esta variable compartida, o a estas variables, o este conjunto de variables, eh,
es una porción del código de cada proceso que se llama sección crítica, ¿sí? Entonces, la sección crítica, ¿qué es? Es una porción del código de cada proceso donde se está accediendo a un recurso que va a ser compartido por otros procesos, o que de alguna manera tiene que ejecutarse en forma conjunta, en forma atómica, como vimos las transacciones en bases de datos, ¿sí? Entonces, esta porción de código de cada uno de los procesos se llama sección crítica. El problema de la exclusión mutua es que cada proceso tiene que acceder a esta sección crítica en exclusión mutua. Quiere decir que si el proceso P1 está accediendo a su propia sección crítica, el proceso P2 no puede acceder en ese momento a su propia sección crítica. P2 no puede ejecutar esa parte del código suya porque lo está ejecutando P1. No la porción de código P2, pero sí la porción de código P1 que accede a ese recurso. De la misma forma, cuando P2 está accediendo a su sección crítica, que son el conjunto de instrucciones que acceden a ese recurso compartido, P1 no puede acceder a su propia sección crítica, que es esa porción de código que accede a ese recurso compartido. ¿Se entiende acá hay dos conceptos, sección crítica y exclusión mutua? ¿Se entienden estos dos conceptos? Los tuve que haber remarcado acá en negro. Después lo hago. Chicos, concepto de sección crítica y el acceso a la sección crítica en exclusión mutua de los procesos. ¿Sí? Sí, sí. Profe, espere, ¿Qué? en la segunda sección crítica, en el segundo gráfico, el proceso 1 No está en su sé. sección crítica y también se entra el proceso 2 o no me No, quedó claro no. esa parte. No, acá está entrando P1. Y P2, ¿ves? Quedó acá, no entra. ¿Correcto? Acá entra el proceso P1 a la sección crítica, lo ejecuta y sigue. P2 no puede acceder. Y acá accede P2, pero P1 no puede acceder. ¿Sí? P1 no puede acceder. Sí puede seguir ejecutando códigos si ya había accedido antes. Simultáneamente no pueden acceder. La sección crítica no es compartida, no es, lo que es compartido es el recurso. La sección crítica es la parte del código de cada proceso que no pueden ser ejecutadas concurrentemente. O Primero sea, una, profe, se si, bloquea el otro proceso. si Sí, proceso 1 está en sucesión crítica, los demás se paran o lo que se hace es que se evita que entren a cualquiera de sus secciones críticas. se evita que ingrese a su propia sección crítica. Muchas veces tiene que ser bloqueado. Y ahí empiezan los otros problemas de la programación concurrente. Los bloqueos eh, porque es como en base de datos, ¿sí? Cuando una transacción tiene que acceder a un registro de una tabla, bloquea la tabla para que otra transacción no pueda acceder simultáneamente. Acá es lo mismo. No bloqueo el recurso, bloqueo el proceso que quiere acceder a ese recurso. ¿Correcto? Sí, sí. Lo que hacíamos en base de datos de obtener un bloqueo sobre un recurso, bueno, acá es similar. Estoy accediendo a un recurso, pero para eso tengo que bloquear el acceso de los demás procesos a ese recurso. El concepto que vamos a manejar acá, más que el bloqueo del recurso, es la porción del código que accede a ese recurso, se llama sección crítica. Y cada proceso no puede ejecutar su propia sección crítica cuando lo está ejecutando otro. ¿Sí? Va por el lado del código del proceso, no del recurso en sí mismo. Pero esa parte del código
que es la prohibida, que es la que se bloquea, es la que accede a ese recurso. ¿Sí? Porque ¿cómo bloqueo un recurso? ¿Cómo bloqueo la memoria? En una base de datos bloqueo el acceso a un recurso. Pero cuando estoy hablando, por ejemplo, de memoria compartida, de memoria RAM, ¿cómo la bloqueo la memoria? Lo que bloqueo es el acceso de un proceso a su a su propio conjunto de instrucciones que acceden a ese recurso, a esa parte de la memoria. Ese es el concepto de exclusión mutua y el concepto de región crítica o sección crítica. ¿Sí? Esto es lo... No, no, no. La sección crítica es eso. Es un conjunto de sentencias específicas. ¿Sí? La sección crítica es un conjunto de sentencias. Ese conjunto de sentencias dentro del código del proceso se llama sección crítica, región crítica. Y es la parte del código que accede a este recurso. ¿Sí? Por ahí los gráficos no son lo más... a ver, por ejemplo, tengo proceso 1 y tengo... y hace X igual 5 y igual 6. Mm, 4. Bien. Y vamos a suponer que es algo así. X igual 4, W igual 100. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos algo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El proceso 1 está accediendo al recurso X y al recurso Y. Y el proceso 2 está accediendo al recurso X y al recurso Y, y los dos sobre escritura. Entonces, esta parte del proceso 1 es su sección crítica. Estas dos líneas es su sección crítica. Y estas dos líneas del proceso 2 es su sección crítica. Entonces, el problema es que si saco la escritura se va a mezclar con el fondo, porque estoy escribiendo sobre la aplicación del Zoom. No voy a sacar el cuadro, pero tampoco puedo escribir más acá arriba. Entonces, esto es, podemos poner eh, sec- sección crítica, sección crítica, sección crítica. Entonces, ¿qué tenemos? La sección crítica del proceso 1 son estas dos líneas de código. Y la sección crítica del proceso 2 son estas otras dos líneas de código. ¿Correcto?
¿Qué es lo que sucede? La sección crítica es una parte del código de cada uno de sus procesos. Como esta es la sección crítica de este proceso y esta es la sección crítica de este otro proceso, la forma de acceder a la sección crítica es en exclusión mutua. Eso quiere decir que cuando el proceso 1 entra a su sección crítica, antes de eso tiene que bloquear el proceso 2 para que el proceso 2 no pueda ingresar a su sección crítica. Entonces, si están ejecutando concurrentemente, el proceso 2 puede ejecutar esta línea, pero no puede ejecutar esta. ¿Sí? Si está bloqueado y esto está para ejecutar después, no va a poder ejecutar nada. Pero se bloquea el proceso. Una vez que el proceso 1 termina de ejecutar su sección crítica, libera el bloqueo y el proceso 2 puede ingresar a su propia sección crítica. ¿Se entiende con esto que está dibujado acá? Sí, sí. Profe, igual una consulta. Sí. Sí. La sección crítica existe cuando solo se escribe la variable, o sea, si se lee, no, o también. Sí, condiciones de Breinstein. Ah, ok. O sea, si X, si el proceso 1 lee X y el segundo lo escribe, sería sección crítica. También es sección crítica. Sí, 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 sí. Condiciones de Breinstein. Acá aplico las condiciones de Breinstein. Y eso es lo que tengo que ver cuando estoy determinando, bueno, la sección crítica. eh, y lo que tengo que ver son los sistemas, que es lo que vamos a ver, no en la clase que viene, sino en la otra, una vez que ya hayamos visto el tema del, del eclipse y los lenguajes, y vamos a ver las diferencias entre procesos e hilos, porque hasta ahora estuvimos hablando de procesos, pero está el concepto de hilo, que es eh, que también se llaman procesos livianos. No sé si lo han escuchado así, el concepto de hilo. Pero la idea de los hilos es que bueno, la idea básicamente es que cada proceso tiene un hilo de ejecución. Y cada proceso puede tener más de un hilo de ejecución. ¿Sí? Eh, Sistemas operativos bien claro. Cada proceso puede tener más de un hilo de ejecución. El asunto es que el cambio, pero por más que haya más de un hilo de ejecución, si tengo 3 procesadores y tengo 6 hilos, van a estar ejecutando concurrentemente esos hilos dentro de esos procesadores. O sea, el concepto termina siendo similar. ¿Cuál es el tema? Es que para cambiar de la ejecución de un proceso a otro, cuando en la multiprogramación bloqueo un proceso para que se ejecute un proceso y pasa a ejecutarse otro, ese cambio de ejecución de un proceso a otro tiene que hacer un cambio de contexto del sistema operativo, que es cargar en memoria la pila, el puntero de pila, el código del proceso. Tiene que cargar una serie de cosas para ejecutar el proceso en memoria. Eso se conoce cuando se carga toda la información, memoria, código de proceso, pila, puntero de pila, que se carga en memoria, que se está ejecutando un proceso que tiene todo eso en memoria, y se tiene que empezar a ejecutar otro proceso, se tiene que cargar esas cosas del otro proceso, todo eso es contenido del otro proceso. Eso se conoce como cambio de contexto. Y los cambios de contexto suelen tener cierto costo. ¿Sí? De hecho, en programas concurrentes que tienen muchos cambios de contexto, ¿sí? Cuando hay muchos cambios de contexto, podemos estar afectando la eficiencia y los beneficios de la programación concurrente en esos casos. Eh, ¿Qué es lo que pasa con los hilos? Los hilos, como son como subprocesos o procesos más livianos dentro de un proceso, ¿sí? Ya tienen cargada cierta información del proceso que comparten con los otros hilos dentro de ese proceso. Es decir, que el cambio de contexto entre hilos es mucho más ágil, mucho más rápido que el cambio de contexto entre procesos. ¿Sí? El tema es que ahora con los discos de estado sólido,
estos cambios de contexto son cada vez más rápidos, ¿sí? Son cada vez más rápidos. Realmente vemos beneficios en la programación concurrente cada vez cuando tenemos más procesadores, ¿sí? Pero el tema de los discos de estado sólido han agilizado mucho los cambios de contexto también. Pero bueno, en todo caso, siempre el cambio de hilado es menos costoso, igual tiene menos intercambio, aunque sea un intercambio más rápido, tiene menos intercambio eh, que los intercambios que requieren los cambios de proceso. Eso es básicamente la idea y la diferencia entre procesos e hilos, ¿sí? Pascal FC maneja directamente los procesos. eh, en Java, eh, la ejecución de un programa se ejecuta con un solo proceso y lo que tiene Java son múltiples hilos. O sea que hay más agilidad en la ejecución concurrente en Java con hilos. Además, cada hilo puede estar ejecutándose sobre un procesador distinto. Eso da eh, el paralelismo real. Bien, voy a tener que sumar un ejemplo parecido a este que puse acá. Para esta filmina, si se entiende más, hago un agregado, una filmina más con eso que dibujé. Después viene la condición de sincronización. Vamos a suponer que tenemos estos procesos, que pueden ejecutarse concurrentemente o no. Tengo un lector, un proceso, este es un proceso, toma imágenes de una cámara, las pone en un buffer y va tomando imágenes de una cámara y las va poniendo en el buffer. El gestor es otro proceso que toma imágenes del buffer, procesa esas imágenes y las pone en la cola de impresión. Y el impresor es otro proceso que va tomando imágenes de la cola de impresión y las manda a imprimir. O sea, esto se puede estar, cuando tengo el buffer y la cola de impresión con imágenes, puedo estar corriendo concurrentemente y hasta paralelamente los tres procesos. El problema que me sucede es, ¿qué pasa si el buffer o la cola están llenos? Si el buffer está lleno, el lector no puede meter más imágenes en el buffer. Y si la cola de impresión está llena, el gestor no puede meter más imágenes en la cola de impresión. Por otro lado, si el buffer está vacío, el gestor no puede tomar imágenes del buffer, porque tiene que esperar que el lector ponga imágenes en el buffer. De la misma forma, si la cola de impresión está vacía, el proceso de impresor no puede mandar a imprimir nada, porque va a tener que esperar que el gestor coloque imágenes en la cola de impresión. De la misma forma, cuando el buffer está lleno, el lector, para poder colocar más imágenes en el buffer, va a tener que esperar que el gestor tome imágenes del buffer y haga espacio. Igual pasa con la cola de impresión entre el gestor y el impresor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos que si el buffer está lleno, el lector va a tener que esperar a que el gestor haga una acción. O sea, va a tener que esperar un evento. En ese caso, el proceso va a quedar en espera. El proceso queda a la espera de que se produzca un evento, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre cuando el lector y el gestor tratan? Lo que están haciendo es esperando un evento. La espera de ese evento se hace con esperas activas o incluso con mecanismos de bloqueo de los procesos. Entonces, el proceso se bloquea hasta que ocurre ese evento. Y se desbloquea, y acá no es que estamos, bueno, sí, acá hay una variable compartida, pero es otro el motivo, eh, es decir, no es una variable compartida, sino es memoria compartida. Y acá el motivo del bloqueo es que sucede un evento, ¿sí? Esto es algo que hay que tener en cuenta. Perdón. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a sincronizar cuando un proceso tiene que esperar que suceda un evento y cuando ese evento sucede, cómo liberar ese proceso.
¿sí? Esa es la Cortar condición. ¿Cómo? en menos de un minuto se corta la reunión. Ah, bueno. Nos ¿Hacemos conectamos por otra? última vez, 10 minutitos más nos conectamos, ¿sí? Dale, Para perfecto. terminar. Sí. Y bueno, y en todos estos casos, los procesos mueren de inanición, mueren de inanición. Eh, Se dice que mueren de hambre o tienen inanición, que es una situación donde los procesos no avancen. También se puede dar inanición cuando hay procesos de baja prioridad que quedan bloqueados por procesos de prioridad. Si el sistema de prioridades no cambian y siempre hay procesos de mayor prioridad ejecutándose, nunca van a obtener el permiso para ejecutarse los de baja prioridad y también sufren inanición. Esos son algunos de los problemas de la programación concurrente. Después venimos con el ciclo de vida de un proceso. Acá estamos ya viendo un poco más de proceso creado. Una vez que se crea, es creado y pasa del estado creado a listo. Listo que se puede empezar a ejecutar en cualquier momento. Espera su turno. Cuando es su turno, entra en ejecución. ¿Qué es lo que pasa? El proceso puede, de acuerdo a cuál sea la planificación del sistema operativo, puede ejecutarse hasta terminar o puede ejecutarse hasta que por alguna política de, de planificación expropiativa, el sistema operativo le saca el tiempo de CPU y lo manda a espera, lo manda listo. Termina el turno y pasa listo, hasta que le toca el turno de nuevo y vuelve a ejecución. Sin embargo, hay veces que está ejecutando, pero tiene que esperar que suceda algún suceso, que se llene el buffer, es decir, que salga, que se cargue información en el buffer, que se saque información del buffer, que se libere un recurso, ¿sí? Entonces, en ese caso, en vez de estar en estado de ejecución, el proceso pasa a bloqueado. ¿Por qué? Porque no puede ejecutarse, no puede, aunque le llegue el turno, no puede ejecutarse hasta que no suceda ese suceso, que es que se libere, eh, ya sea están entrando a su sección crítica en exclusión mutua, están usando un recurso compartido, están esperando un suceso de liberación del buffer o de llenar el buffer, de poner información en el buffer. Entonces queda bloqueado. Cuando se produce ese suceso, pasa de bloqueado a listo y espera su turno para volver a tomar tiempo de CPU y volver a ejecutarse. Esos son los estados de un proceso, hasta que termina su ejecución y pasa a terminado. ¿Sí? Estos son los estados de un proceso. Y este es el ciclo de vida de un proceso. ¿Sí? En forma general, estos van a ser los estados de un proceso en un sistema operativo. Después vamos a ver, cuando empecemos a profundizar con Pascal FC y veamos algunas cosas de paso de mensaje, que el estado de bloqueado de Pascal FC es reemplazado por 3 estados, de acuerdo a cuál sea la situación que queda en espera o queda el proceso bloqueado. Pero hay 3 situaciones distintas. Eso después lo vamos a ver. Un poco de la sintaxis de Pascal FC. ¿Sí? La estructura de un Pascal FC tiene esta forma, vienen con un punto, ¿sí? Beginen, y acá van las declaraciones globales. En las declaraciones globales pueden ir constantes, tipos, variables, procedimientos, funciones, todo lo que sabemos. Y también pueden ir tipos de procesos, recursos y monitores. ¿Sí? Monitores es monitores, semáforos, región crítica condicional son las primeras soluciones efectivas que vamos a ver basados en memoria compartida eh, para comunicación y sincronización entre procesos de, que se ejecutan concurrentemente. ¿Sí? Pero concentrémonos en tipos de procesos y procesos. Estas cosas pueden ser declaradas. Entonces, ¿cómo se declaran los procesos en Pascal? ¿Sí? Entonces, dentro de la parte de declaraciones, antes del begin, este es el begin del programa 1.2, begin, y en este begin, ¿qué es lo que tenemos? Una impresión en pantalla
Y fíjense, tenemos las sentencias cobegin y coend. Y entre las sentencias cobegin y coend, mando a llamar a los procesos 1 y al proceso 2. ¿Sí? Mando a llamar a estos procesos. Y estos dos procesos, dentro de estas sentencias, pueden ejecutarse concurrentemente. ¿Sí? Bueno, el proceso 1 lo único que hace es imprimir el número 1 eternamente. ¿Sí? Esta es una repetición infinita, algo que agrega justamente Pascal FC. Y el proceso 2 imprime 2 infinitamente. Si yo tengo esto, en pantalla lo que voy a estar viendo es, no voy a ver primero todos 1 y después todos, voy a ir viendo que el 1 y el 2 se van alternando, pero no 1, 2, 1, 2, 1, 2, por ahí 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, ¿sí? En distintas secuencias, que es cómo se va a ir asignando tiempo de CPU a cada proceso. Esta es la declaración de proceso. Entonces declaro proceso 1 y proceso 2. Ahora, lo que puedo hacer es declarar tipos de proceso y pasarle parámetros, como si fuera un procedimiento, una función. ¿Sí? Entonces, acá voy a declarar el tipo de proceso que voy a llamar justamente proceso, que es poco original, y le voy a pasar un parámetro, un entero. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es voy a estar imprimiendo eternamente ese entero. Y lo que hago, declaro las variables P1 y P2 que son del tipo de proceso, y después mando a ejecutar P1 y P2, o que son el proceso P1 con el 1 y el proceso P2 con el 2, que hace exactamente lo mismo que hace este programa. Esto con dos procesos, y esto con un solo proceso, que es convocado con dos parámetros. Esta forma de pasarle parámetros a los procesos. Profe, Sí, a la línea de escribir final nunca llega, ¿no? no, Queda en en un loop. realidad no, nunca llega. No, nunca llega porque es un loop infinito, ¿no? Es un loop infinito. Podríamos hacer un for con 100 iteraciones y ver después de eso, ahí quedaría inicio 1 y 2 y después final, y podríamos hacer después bueno, vamos, bueno, no instalé el Eclipse todavía. Bueno, después voy a hacer un tutorial y voy a ver si hago algún videíto y lo subo también, así ven estas cosas. El cobegin quiere decir que entre cobegin y coend, que es inicio, co de concurrente y begin de inicio, y acá co también de concurrente en defin, quiere decir que entre estas dos sentencias, todo lo que se ejecuta concurrentemente. Eso significa que todo lo que hay entre esas dos sentencias se ejecuta concurrentemente. Y si tengo muchas cosas, podría usarlo muchas veces, ¿no? Sí, sí, correcto. O sea, puedo hacer que el 1 y el 2 se hagan concurrentes, después haga otra cosa y después haga de vuelta para hacer un 3 y Sí, 4. sí, 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 tranquilamente. A ver, les tiro. Bueno, el programa consiste en ejecutar esos procesos en esa parte de la línea, así que es entre ellos y en general. ¿Sí? A ver, les dejo un ejercicio para que lo piensen. Supongan que tenemos que sumar, por lo que fuera, tenemos que sumar 3 matrices de 100%. ¿Sí? 100 matrices, perdón, 3 matrices, 4 matrices de 100%. Tenemos que sumar. Bueno, Gonzalo, eso es lo que hizo un comentario hoy uno de tus compañeros. Esa línea final no se ejecuta nunca no se ejecuta nunca. Por eso habría que agregar más que un repetir eternamente, un repetir 100 veces, por ejemplo, con un for. Ahí se ejecutaría. Si no, no se llegaría nunca a ejecutar la línea final. Entonces, le dejo como ejercicio.
hay que sumar 4 matrices de 100%. 4 matrices de 100%. Y tenemos un procesador, tenemos 4 procesadores, un procesador de 4 núcleos, que es como si tuviéramos 4 procesadores. ¿Cómo? Háganme en el programa que aproveche las capacidades de esos procesadores. Una ayuda, esto se los dejo, no lo vamos a hacer ahora, esto se lo dejo para que lo piensen. Una ayuda, la matriz de 100% la pueden descomponer en sus matrices. Con esa ayuda ya le dije cómo hacerlo. Lo estoy pensando, profe, ¿lo podría mandar por escrito? Así no me pierdo ningún detalle, no nos perdemos ningún detalle del problema. Por favor. ¿Dónde lo escribo? Por el chat. No en Pascal porque todavía no vimos lo suficiente. Piensen en la lógica. Y después sí vemos cómo lo ejecutamos en Pascal, pero piensen por lo menos la lógica. A ver, si vos tenés, las matrices son de 100%, eso serían 10.000 sumas. O sea, porque la suma de las 4 matrices, digo, la puedes hacer de una, digo, en cada posición. Puedes hacer la posición de 1, la posición 1, 1, más la posición 1, 1, más la posición 1, más la posición 1, 1. Lo que pasa es que eso sería hacer, o sea, tendrías que repartir esos 100% de esas sumas entre las 4 procesos, ¿no? Sí. No. Bueno, copien y peguen. Ahí más o menos. Podría ser, por ejemplo, lo que puso Miguel. Eso sería un ejemplo. Entonces pueden lanzar los 4 procesos simultáneamente. Escriban el código. No es 4 matrices. Fíjense la ayuda que puse. ¿Sí? Bueno, les dejo el ejercicio para que lo piensen. Lo hacemos así en un pseudocódigo. Como quieran. Como quieran lo hacen. ¿Sí? Pero sí, bueno, entre cobigin y coen son las sentencias que tienen que utilizar para indicar que se ejecuta simultáneamente después que hayan hecho lo que tengan que hacer. Bueno, es un ejercicio que les dejo para que lo piensen, piénsenlo. Me están escribiendo. Bueno, la clase que viene a las 9 entonces, de manera presencial, no tenemos aula todavía. Cuando me digan, les mando un mensaje por el campus del aula que vamos a tener, ¿sí? Dale, profe, perfecto. Sí, ahora la subo al Drive. Sí. La clase grabada la subo al Drive y hago algunas modificaciones en la presentación y subo la presentación después u otra presentación, ahora veo cómo hago. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Dale, profe. Hasta Hasta la la semana clase que que viene. viene. Hasta la semana que viene. Tras-